Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí para continuar nuestro estudio de Apocalipsis. Les pido por favor que abran en el primer capítulo, versículo 7. Hemos ido avanzando poco a poco en este estudio introductorio del libro de Apocalipsis con el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Jesucristo es el centro de la revelación, es el centro de toda la Escritura y por supuesto es el centro de este último libro canónico de la palabra del Señor. Jesucristo, su revelación, su testimonio, su propósito, su cumplimiento, la consumación de todas las cosas. Capítulo 1, versículo 7 dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es un texto supremamente importante en esta parte de la salutación después de la doxología centrada en Jesucristo que vimos la semana pasada y anteriormente habíamos visto el saludo trinitario. El texto de hoy se centra en uno de los eventos principales del libro de Apocalipsis. Es uno de los eventos o de los acontecimientos que la iglesia guarda, que los cristianos aguardamos en todos los tiempos y que se va a ratificar como un tema principal del libro de Apocalipsis, la venida de nuestro Señor Jesucristo. La revelación en su cumplimiento y en su consumación y en la irrupción de Jesucristo de manera visible y contundente en la historia de la humanidad. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante que en esta salutación, posteriormente a la doxología, se introduzca o se conecte la salutación doxológica de este libro con la venida del Señor Jesucristo. Y ahí vamos a encontrar sentido de por qué esta doxología, a diferencia de la mayoría de las doxologías paulinas o petrinas, está centrada en Jesucristo. Porque es Jesucristo quien está siendo aguardado por la iglesia para la consumación plena de la historia de la redención a través del evento final de la exaltación de Jesucristo, que es la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que viene. Y ese es el título de la predicación en esta mañana. He aquí que viene. Es un grito, es una exclamación, pero es una afirmación también. Es una afirmación contundente y categórica que evoca un hecho escatológico final de consumación y de cierre de la historia de la redención. Es un llamado también, es una alerta, sí, es un llamado de expectativa para los creyentes y para todas las iglesias de todos los tiempos. He aquí que viene, ¿sí? Como una exclamación, pero también como una afirmación y como una evocación escatológica de uno de los eventos finales en la historia de Jesucristo. Y eso nos pone de relieve varias cosas. Una de ellas es el sentido de la vida, el propósito y la razón de ser de la existencia. Nosotros vivimos aquí en esta tierra, pero no somos ciudadanos de esta tierra. Nosotros permanecemos aquí, pero somos transeúntes, peregrinos, pasajeros, que caminamos rápidamente enrutados hacia el evento final de la historia de la humanidad, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El evento final de la historia humana no es cielos, tierra, cielo nuevo y tierra nueva. El evento final de la historia de la humanidad no es la glorificación del hombre. El evento final no es ni siquiera el juicio final. El evento final en la historia de la redención es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que sellará y consumará toda la historia y terminará con las frases, Él viene. Es una vocación interesante que hace el apóstol Pablo en varias oportunidades y el apóstol Pedro y varios de los escritores del Nuevo Testamento con un llamado mirad o alerta o estén despiertos. Viene o está viniendo o está llegando, es inminente. Ya habíamos visto que en el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis dice las cosas que han de suceder pronto, es decir, es cercano, es seguro los eventos finales. Luego se genera mayor expectativa en el versículo 3 porque dice el tiempo está cerca. Y ahora en el versículo número 7 nos deja sin ningún lugar a la expectativa o a la incertidumbre o a la imaginación. Claramente dice que las cosas que van a suceder pronto o el tiempo que está cerca es el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que viene. Y vamos a tener en mente en esta mañana esa expresión contundente, evocativa, exclamativa, escatológica, cristológica. He aquí que viene o está llegando o está en camino. Los primeros cristianos siempre esperaron, después de la ascensión de Jesucristo, la venida.
Sí, la iglesia tesalónica es una de las cartas que recibe información clara y precisa sobre la venida del Señor y advertencias eclesiológicas de cómo debemos aguardar su venida, de cómo debemos esperar la promesa maravillosa de la venida del Señor, de cómo el corazón del creyente debe saltar de gozo, de júbilo, de regocijo, aguardando la segura, la cierta venida, la esperanzadora y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos textos que yo quiero leer juntamente con ustedes para enfatizar esta verdad central de la Escritura, este evento final cristológico, escatológico de la venida del Señor. Apocalipsis 14, versículos 14 al 16. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Luego en Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y luego en Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego en Marcos 13, 26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y en Marcos capítulo 14, versículo 62, dice: y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. He aquí que viene en las nubes. He aquí que viene. Los textos que acabamos de leer nos muestran que a lo largo de la historia, Dios tiene control soberano sobre toda su creación. Y de manera metafórica nos recuerda que uno de los aspectos de la creación de Dios en el firmamento o en el espacio, que son las nubes, son una prueba o una clara, contundente manifestación de Dios en la historia para mostrar su poder. ¿Cómo Él va a irrumpir? Es decir, Él viene de lo alto, o Él viene de lo más trascendente y distante del ser humano, es decir, los cielos o las nubes, y usará las nubes para venir allí como Él ascendió. Cuando Él ascendió, dice la Biblia que una nube le cubrió y le ocultó de los ojos de los discípulos y de quienes estaban allí presenciando el evento maravilloso de la ascensión. Pero luego dice que también cuando regrese, regresará del mismo lugar de donde fue ocultado por una nube la última vez, y también teniendo lugar las nubes allí, presenciarán cómo Él aparece en medio de las nubes. No que Él esté en una nube, no que Él vive en una nube, sino que de manera metafórica nos muestra su soberanía, su poder, y cómo Él aparece de manera sobrenatural en el firmamento o en el espacio para que todo el mundo le vea. He aquí que viene en las nubes. Y el texto que leímos de Éxodo nos recuerda que para los judíos y para los creyentes el símbolo o la metáfora de la nube es un símbolo extraordinario, porque nos muestra el control soberano de nuestro Dios, nos muestra que Él está por encima de la creación, y nos muestra que una nube a lo largo de la historia del pueblo judío en el desierto fue usada como provisión de Dios para mostrar su gracia protectora, su gracia guiadora, su gracia preservadora y defensora de un pueblo que estaba en el desierto o que era transeúnte en el desierto en esta gran travesía. He aquí que viene. Y vamos a mirar básicamente tres aspectos que el texto nos presenta aquí en esta oportunidad. Lo primero es el cumplimiento de todas las profecías. Y yo quiero que juguemos un poco con el término. Y el primer punto que yo quiero desarrollar en esta mañana es: he aquí viene. Como una afirmación, no como una exclamación, sino como una afirmación. He aquí viene. Y aquí vamos a encontrar básicamente el cumplimiento de todas las profecías que se habían dado a lo largo de la historia de la humanidad y que el pueblo de Dios desde el comienzo había recibido como un evento expectante de la venida del Señor. Todo lo que está prometido está siendo cumplido. Ya Jesucristo en su primera venida o cuando Él vino en su encarnación cumplió tácitamente la mayoría de los eventos que anunciaban con relación a la redención. Pero faltan unos eventos que no se han cumplido. Y el cierre o el punto final para el cumplimiento escatológico de los eventos que están por cumplirse tiene que ver con la venida del Señor, el cumplimiento
de las profecías de su venida, que cerrará toda la historia de la redención, donde se consumarán todos estos eventos finales. Por eso el primer grito o la primera exclamación de los creyentes o del apóstol Juan en Patmos al escribir este libro es: he aquí viene, he aquí viene. Una afirmación de cumplimiento, una afirmación de no hay que esperar más porque viene. Sí, he aquí que viene. Y la construcción de esta frase es muy interesante porque usa aquí un participio para indicar una acción verbal en primera persona diciendo he aquí viene, o es un participio para el verbo haber, casi como diciendo ahí viene. ¿Sí? Casi que la traducción más exacta sería ahí viene o está viniendo o está llegando, pero usa allí el participio del verbo haber para decir he aquí viene, o en otras palabras, él viene. En lugar de usar el pronombre personal, singular en primera persona, lo que está diciendo es he aquí viene, o ahí viene, o está llegando. Y básicamente es un llamado expectante de cumplimiento, una afirmación contundente para decir Jesucristo el que fue, viene y está cumpliendo fielmente todas las profecías. ¿Y cómo lo vamos a corroborar nosotros? Con la primera frase del texto posterior al anuncio de su venida, de su llegada inminente en la historia de la humanidad, y todo ojo le verá. ¿Cómo sabemos que se cumplen las profecías? Porque hay testigos oculares. Así como hubo testigos oculares del nacimiento de Jesucristo, testigos oculares de su muerte y testigos oculares de su resurrección y también de su ascensión, habrá testigos oculares, presenciales de la venida del Señor, porque Él viene y se cumplirá. ¿Cómo sabemos que se cumple? Porque todo ojo le verá. Es supremamente interesante porque cada vez aumentan los testigos oculares. Vamos de menos a más en la humillación y la exaltación de Jesucristo. Cuando Jesucristo nace, los testigos oculares fueron pocos realmente. La Biblia nos narra que estuvo José y María, ¿sí? Estuvieron unos pastores, no sabemos el número de ellos, pero creemos que fue un grupo pequeño, reducido, que fueron testigos oculares del nacimiento de Jesús, y luego unos sabios que vinieron del oriente. Luego después en el ministerio público hubo multitudes que presenciaron la venida del Señor. Luego en su crucifixión toda la ciudad y ciudadanos que visitaron de otras regiones presenciaron la muerte cruel de Jesucristo en el Calvario. Y luego en su resurrección hubo más de 500 que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo, y posteriormente en su ascensión dice la Biblia que un gran número, una gran multitud presenció expectante con sus ojos puestos en el espacio, en el firmamento, en el cielo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor que cierra los eventos de la exaltación gloriosa de Jesucristo y cierra los eventos de la redención, nos dice que todo ojo le verá, es decir, se cumplirá porque hay testigos oculares. Hay evidencias externas, visibles, reales, que testifican y anuncian que Jesucristo vendrá. Esta es una frase muy importante para nosotros porque nos muestra no solamente el cumplimiento de las promesas de Jesucristo, sino que nos muestra la participación de toda la humanidad en la venida del Señor. Cuando dice todo ojo le verá, está diciendo todos. No simplemente los creyentes, no simplemente los que estén despiertos o los que estén vigilantes, no solamente aquellos que aguarden o esperen con expectación su venida, sino todo ojo le verá. Es decir, todas las criaturas o todas las personas del mundo a lo largo de la historia presenciarán la venida del Señor. La Biblia dice que este evento de la venida del cumplimiento de Jesús se dará también junto a la resurrección de los muertos para que se cumpla perfectamente esta profecía. Todo ojo le verá. Eso significa que el retorno de Jesucristo será visible. Eso significa que el retorno de Jesucristo será público, personal, glorioso, multitudinario. Eso significa que la venida del Señor será para juicio, de tal manera que aún los muertos resucitarán para que todo ojo le vea y presencie o participe o atestigue de manera real, de manera contundente, de manera justa la omnipotencia de nuestro Dios, su eternidad, su gloria con la cual vendrá y cómo viene como juez para juzgar a los vivos y a los muertos. Esto nos muestra también que Jesucristo es el Señor de la historia de la humanidad y que todo el paréntesis de la historia en el cual la humanidad ha participado presenciará toda su creación, su venida,
Todos los que han vivido en las épocas pasadas resucitarán para presenciar ese momento histórico de la venida del Señor Jesús, del cumplimiento. He aquí viene. Es un anuncio de cumplimiento, es un anuncio de seguridad, de certeza, es un anuncio de que todo ojo lo verá y no hay lugar a duda, no hay lugar a la excusa. Nadie podrá decir yo no me enteré, porque están enterados del anuncio, pero también están enterados del cumplimiento. Se enteran, he aquí que viene, ahí viene. Es un pretérito, ¿sí? Futuro, para mostrar cumplimiento, para mostrar categóricamente que nadie escapará. Aunque es un evento escatológico futuro, todos los que están vivos y muertos presenciarán el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Describe y sugiere aspectos maravillosos del carácter de nuestro Dios, su omnipotencia, su poder, su inmutabilidad, su trascendencia, ¿sí? Cómo Él controla la historia y la gobierna, cómo da esperanza también a los creyentes en términos pastorales, cómo Él da cuidado y control a la iglesia, de tal manera que todos estamos preparados para ese momento. Cuando se anuncie, he aquí viene, lo que nosotros estamos es frente al cumplimiento preciso y exacto de todas las profecías del Antiguo Testamento y de los eventos que están por venir. Daniel capítulo 7, versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Profecía que fue dada muchos años antes de la venida del Señor Jesucristo, diciendo que Él viene en las nubes del cielo. Eso no tiene que ver con la primera venida, sino con la venida para juzgar y para cerrar o consumar la historia de la redención. En Mateo capítulo 26, versículo 64 dice: Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. He aquí viene. El evangelista Mateo lo advirtió, Jesús lo dijo a sus discípulos antes de ir al cielo. Luego en 1 de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos